Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la sala de audiencias número 13. En nombre del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la sección cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos en Descongestión de Asuntos de la sección tercera de este mismo Circuito Judicial de Bogotá, en la causa judicial 2017-223 contentiva del medio de control de reparación directa instaurada por Nelly Cruz y otros, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En el salón de audiencias se encuentra el señor apoderado de la parte demandante, doctor Jorge Enrique Combat Ruiz, con cédula 687-2333 y tarjeta profesional 3917 del Consejo Superior de la Judicatura. La señora curadora, por parte de los menores que asisten a este proceso, la doctora María del Pilar Sepúlveda, con cédula de ciudadanía 52017836 y tarjeta profesional 198899. Igualmente se encuentra por parte de la Nación, Ministerio de Defensa, la doctora María Angélica Otero Mercado, con cédula de ciudadanía 10694711146 y tarjeta profesional 221993 del Consejo Superior de la Judicatura, a quienes reiteramos en cuanto al demandante, o más bien, a quienes les reiteramos el reconocimiento de personería jurídica para actuar en representación de cada uno de los patrocinados anteriormente mencionados. Dentro de la estructura del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, procedente resulta el saneamiento del proceso. Qué pena, escúchenme que esto no es porque le suena a uno cuando no tiene que sonar. Pasa, paguemos eso, doctora, porque gracias. Qué pena con ustedes, escúchenme. Esta demanda fue presentada el 27 de noviembre de 2017 ante los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá. Igualmente, le correspondió su conocimiento al Juzgado 39 Administrativo, quien el 22 de enero de 2018 inadmitió la demanda. Posteriormente, dicha demanda tuvo el trámite respectivo de subsanación. Si no estoy mal, perdónenme. Porque no lo veo. Igualmente, se designó curador por auto del 16 de mayo de 2018. El 29 de mayo de 2018 se profiere otro auto en que se admite la demanda. Asimismo, por auto del 8 de agosto de 2018, se requirió al apoderado para que cumpliera los deberes o las cargas procesales. Cumplida dicha carga procesal de gastos, el 5 de febrero de 2019 se notifica. El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, contesta la demanda en tiempo en abril 30 de este año, y hay un traslado de secciones de la doctora Sepúlveda. Vencido el mismo, descorrió el traslado, hay una oposición a las excepciones, y el 11 de junio se fija fecha y hora para la audiencia inicial. En principio, el despacho no observa ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado. Sin embargo, la señora curadora de los menores me ha solicitado el uso de la palabra para reiterar una situación particular
que quiere hacer ver a la audiencia que está propuesta, por supuesto, por escrito y que no es ninguna oportunidad para ampliar, pues digámoslo, lo ya expuesto por ella. Doctora, por favor. Gracias, su señoría. De conformidad como lo ha indicado el despacho, su señoría, dentro del traslado de las excepciones y dentro de la oportunidad procesal, la suscrita como curadora ad litem, que fue designada de los menores Nayara Gómez Herrera y Arbey Schneider Gómez Herrera, solicita muy respetuosamente al despacho se conforme un litisconsorcio necesario frente a estos dos menores, en el sentido de llamarse a este proceso a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto de Bienestar Familiar y a la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Por qué estas entidades, su señoría? Porque visto el plenario o el texto de la demanda, allí hay méritos para vincular a estas entidades, reitero y repito, frente a los dos menores, y en tratándose que nos encontramos frente a un delito de género como fue la muerte pues de su progenitora. Entonces, su señoría, yo le solicito de forma respetuosa se conforme el litisconsorcio y se llamen a estas entidades, toda vez o en tratándose que como estamos frente a dos menores de edad, ha sido reiterativa la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado. Esto es en cuanto al tema de la caducidad, su señoría. Pues como bien es sabido, el artículo 44 de la Constitución habla sobre los derechos, sobre el reconocimiento de los derechos y se les otorga un lugar privilegiado a los menores de edad, como en este caso ocurre, su señoría. Igualmente, el artículo 19.3 de la Convención sobre los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes también habla sobre la protección de estos derechos y puede, de no llamarse a estas entidades, los derechos frente al daño que se ocasionó frente a los menores, pues se verían afectados ellos. Entonces, por tal razón, su señoría, yo le solicito se llame a estas entidades, pues en el momento en que ocurrió el hecho, ellos se encontraban y al momento se encuentran imposibilitados, pues no conocen el daño que se les fue ocasionado y igualmente tampoco tienen la certeza de lo ocurrido, pues eran dos niños muy pequeños. Entonces, señoría, en aras de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, y reitero, como son menores de edad, sus derechos son protegidos y no prescriben o no caducan, yo le solicito, su señoría, se llame a estas entidades a comparecer a este litigio. Gracias, su señoría. Doctora, muchas gracias. Bien, efectivamente el artículo 44 constitucional, por disposición del constituyente, ha establecido que los derechos de los menores tienen un plus de garantía y prácticamente todos ellos son fundamentales, e inclusive priman sobre los derechos fundamentales de los adultos. Razón que exige un especial cuidado en la protección de los derechos de la niñez, fundamentalmente los mencionados allí y los mencionados en la Convención de los Derechos del Niño, y muy especial y particularmente ante los efectos nocivos de la disolución del núcleo familiar, porque habrá de entenderse que ante la falta de la progenitora, de la madre, por los hechos acaecidos y la imposibilidad muy seguramente del padre de estar con ellos, pues se entiende que si bien no están expósitos estos menores, porque el sistema de protección infantil a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe proveer la protección suficiente e igualmente en apoyo de la parentela que le pudiera subsistir a la madre. Asimismo, ello demanda como garantía de acceso real a la administración de justicia y en cumplimiento de la aplicación del debido proceso, en tanto que debe, conforme al artículo 13 constitucional, mantenerse el principio de igualdad material consistente en que efectivamente las personas en situaciones de inferioridad o personas de atención o de protección constitucional especial como son los menores, debe velar
el juez de lo contencioso administrativo conforme al artículo 103 de la Ley 1437 por la garantía efectiva de sus derechos. Y esa garantía efectiva de sus derechos implica en que se amplíe el radio de acción de quienes pueden ser vinculados a este proceso por el extremo pasivo en calidad de litisconsortes necesarios. En este caso, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Bienestar Familiar y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es claro que adicionalmente tenemos dos asuntos, además, dos asuntos. Uno es la protección de los menores y el otro, si bien este despacho no es competente para ello porque corresponde a la Fiscalía General los asuntos relacionados con la violencia de género, especialmente el feminicidio, no es menos cierto que de una u otra manera eventualmente pudieron haber existido conductas previas que pudieron comprometer en cuanto a la violencia de género tipos de carácter penal, y habrá que indagar si eventualmente la Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de estas circunstancias y si aplicó o no los respectivos protocolos que al respecto se tienen en la materia, y que en mi entender recuerdo que la Corte Suprema de Justicia ha venido propugnando de manera constante. Igualmente estamos en el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que pues como ya lo hemos dicho, tiene una situación muy particular, que es la protección de la familia y de la niñez. Y evidentemente, pues si la persona tenía una medida de protección, como se deduce de los hechos de la demanda, ello requiere saber cuál fue la actuación que se hizo ante el Instituto de Bienestar Familiar y las comisarías de familia, lo cual entronca necesariamente con la Alcaldía Mayor de Bogotá. En este sentido, en la protección de los derechos de los menores Charol Nayara Gómez Herrera y Arbey Schneider Gómez Herrera, el despacho ordena vincular al extremo pasivo como litisconsortes necesarios a la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Obviamente, uno de los cambios que se había ya producido antes de entrar el Código General del Proceso en vigencia y en vigencia el Código de Procedimiento Civil es que antes se ocasionaba la nulidad de los actos o la nulidad del proceso por la no integración del litisconsorcio. Sin embargo, el litisconsorcio puede integrarse sin que haya nulidad hasta antes de la respectiva sentencia a distancia. Por tal motivo, si bien existe una irregularidad procesal, es menester sanearla, como en efecto lo estamos haciendo con el litisconsorcio necesario por pasiva, y por lo tanto se ordena que por secretaría y en el término que establece la ley se notifique a la mayor brevedad. El señor apoderado de la parte demandante proveerá los correos electrónicos y las expensas necesarias, así como las copias de la demanda, anexos y los traslados respectivos en el término perentorio de 5 días a partir del día siguiente a la realización de esta audiencia. Como no podemos avanzar procesalmente más, so pena de violar el debido proceso de los que hemos vinculado como litisconsortes necesarios, y si bien la Ley 1437 de 2011 no permite la suspensión de la audiencia inicial, pues esto es uno de aquellos casos en los cuales, si bien es atípico y no está determinado por la norma un caso de suspensión, pues por lo menos no podremos continuar con el proceso hasta cuando quede notificada y surtido el respectivo traslado al extremo pasivo y seguramente el traslado de excepciones si es que ellos lo proponen. De manera que una vez cumplido el anterior trámite del despacho por auto, convocará nuevamente audiencia. Agradecemos a los colegas su asistencia y unos minutos más, por favor, de permanencia para redactar
la respectiva acta de esta diligencia. A ustedes muchísimas gracias y una feliz tarde. Listo.